Bienvenido a su museo y bienvenido a estos martes de Castril, que para quien no estuviera la semana pasada, me gustaría recordar que vamos a tener una actividad de este tipo cada martes hasta final de año, salvo el núcleo central del verano. Una actividad que puede ser, como en el caso de hoy, una presentación de un libro, puede ser una conferencia, la presentación de la pieza del mes, y siempre con la intención clara de divulgar lo más reciente que haya en el mundo editorial o en la investigación arqueológica. Para ello hemos contado con la colaboración de la Cátedra Gómez Moreno, que supondrá por lo menos unas 5 conferencias sobre la investigación en Medina Elvira, y también vamos a contar con la colaboración de la Delegación de Cultura, que ha organizado, con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, un seminario sobre la investigación en la Granada romana, en la que hay un montón de innovaciones, de excavaciones muy recientes, con resultados sorprendentes que se van a hacer aquí públicas por primera vez. Bueno, en el caso de hoy estamos aquí para presentar la parte prehistórica del volumen 1 de la historia de Almería del Instituto de Estudios Almerienses. Lo menos que puedo decir es que el libro es aparatoso, es muy voluminoso, con más de 1000 páginas, y que hoy nos dedicaremos solo a la parte prehistórica. Bueno, casi todo en este ciclo de los martes de Castril está referido a la provincia de Granada. Y es cierto que este libro se refiere a la historia de Almería, pero no es menos cierto que la división provincial, por más que la hiciera un granadino, Javier de Burgos, en 1833, no es operativa en absoluto para casi ningún periodo histórico, y mucho menos para la prehistoria. Nos acompañan hoy para presentarnos el libro dos de sus autores, porque en realidad se trata de una obra coral con un montón de autores, que son Juan Antonio García Granado y José Andrés Afonso Marrero. Hoy nos iba a acompañar también Gabriel Martínez Fernández, profesor también, como ellos dos, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, pero no ha podido venir debido a que ha dado positivo en COVID, que parece que ha entrado duro en el departamento, y no nos ha podido acompañar. Pero estoy seguro que la presentación por ello no va a sufrir ningún demérito. Los autores, los que hoy nos acompañan para presentar el libro: José Antonio Afonso, de él podría decir que tiene en su trayectoria investigadora casi una triple vocación. En primer lugar, por la propia disciplina arqueológica, por la profesión arqueológica, y ha escrito varios artículos sobre el tema en colaboración con un compañero nuestro, conservador de museos, que es José Ignacio Rodríguez Temiño. También tiene una inclinación por la caracterización de materias primas desde su inicio en la investigación, y sobre todo me gustaría resaltar su inclinación por las cuestiones interpretativas, por las cuestiones sociales sobre la prehistoria, y en eso entronca bastante bien con el otro conferenciante de hoy, con Juan Antonio García Granado, o sea, Juan Antonio Cámara Serrano, perdón, que yo recuerdo que su irrupción en el Departamento de Prehistoria y Arqueología fue completamente disruptiva, tal vez no solo por su juventud y su empuje, sino sobre todo por la inyección de teoría que venía a aportar en una investigación muy inclinada al positivismo, que se había llevado a cabo durante décadas, pero que tal vez estaba afectada por esa cierta falta de teoría, y que desde entonces hemos sido testigos de un verdadero alud de contribuciones científicas sobre la prehistoria reciente del sudeste, y sobre todo en el marco explicativo. A mí siempre me gusta decir que para qué estamos aquí si al final no andamos en la búsqueda de una explicación histórica, en una búsqueda de la evolución social. Seríamos como el protagonista de La montaña mágica de Thomas Mann,
que se pasa 1000 páginas dilatando a aproximarse al objeto de su deseo y finalmente pues se muere sin haber abordado su deseo y sin pena ni gloria para el resto de sus días. Bueno, y en ese sentido creo que este libro aporta mucho en ese aspecto, sobre todo porque es un enfoque diacrónico. Si la semana pasada aquí vimos un segmento de la evolución social del sureste, que fue la cultura del Argar, hoy vamos a poder ver un discurso evolutivo completo sobre la prehistoria del sureste, desde los cazadores-recolectores hasta las sociedades clientelares del bronce final. Y bueno, creo que ese es quizá uno de las mejores virtudes de este libro y creo que lo mejor es que ya le ceda la palabra a los ponentes y que ellos mismos nos expliquen qué es lo que han hecho, que es una obra realmente compleja, coral, con un montón de autores y con un planteamiento, creo yo que bastante didáctico, no solo por el lenguaje empleado, que supongo que la revisión ha sido ardua, sino también por el diseño de la edición, que permite lectura a 2 niveles, con más o menos profundidad. Y en fin, creo que es una obra, a mí personalmente, me ha ayudado mucho a ponerme al día, porque uno deja transcurrir el tiempo y no siempre está dispuesto a leer todo lo que sale, todo lo que los autores le envían a uno por correo sistemáticamente. Y me ha servido, como digo, pues para ponerme al día, y creo que a cualquier lector medianamente interesado en la prehistoria y la arqueología le será de la misma utilidad. Así es que ya les dejo con ellos. ¿A quién le paso el micrófono? A mí. Buenas tardes. Quisiera... entonces, si tú te vas, yo me muevo. Quisiera antes que nada agradecer al museo la oportunidad que nos da a los autores de la parte de prehistoria, algunos de los autores, estamos aquí 2, somos 4, de los autores del libro, bueno, pues presentarlo en esta sesión, ¿no? Quiero agradecer también al director, Manuel Ramos, ¿no?, la presentación que nos ha hecho, que seguramente, en mi caso por lo menos, excede mis méritos, pero bueno, le agradezco profundamente esta presentación y sobre todo esta oportunidad de presentar esta obra. Bueno, aparte del motivo por el que, señalado por Manuel Ramos, ¿no?, de que la división provincial es contemporánea y por tanto para explicar la prehistoria pues nos sirve poco, ¿no? Aparte de eso, hay otro motivo por el que este libro, ¿no?, esta historia de Almería, iba a presentarse en Granada, ¿no? Evidentemente también se ha presentado en Almería, ¿no? Pero ¿por qué en Granada también, no? Bueno, la razón resulta evidente. O sea, primero porque los autores que participan en la parte de prehistoria son profesores de la Universidad de Granada, ¿no?, en el caso del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Pero no solo por eso, sino porque el estudio de la prehistoria reciente de Almería ha sido un tema, un foco importante, yo diría que es central, en la investigación del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada, ¿no? Quizás también por eso es por lo que los coordinadores literarios de la obra se pusieron en contacto en este caso con Gabriel Martínez, ¿no?, para que coordináramos esta obra, ¿no? Por tanto, hay esa razón, ¿no? Y luego también porque hay aspectos de la prehistoria de Almería que, dado que la división provincial no existe, solo se pueden explicar tomando en consideración al menos los territorios limítrofes. Me refiero a la región de Murcia, Granada y posiblemente para el caso de la costa también Málaga, ¿no? Por tanto, no está de más que esta presentación se haga aquí, ¿no? Bueno,
ya lo ha dicho también Manolo Ramos, ¿no? Esto es un proyecto editorial del Instituto de Estudios Almerienses, ¿no? Y de la Diputación de Almería. Y, en palabras del propio instituto, es una obra que, digamos, es la obra editorial de mayor entidad que ha abordado en los 40 años de existencia del mismo, ¿no? Por tanto, es una obra interesante para la historia de Almería, ¿no? Es una obra que se hace con un espíritu divulgativo. Pero este espíritu divulgativo, fundamentalmente, tiene que ver con el lenguaje que se ha de utilizar y con digamos, el tratamiento editorial, ¿no? De la edición bibliográfica del libro, no con los contenidos. Es decir, los contenidos que están recogidos en este volumen son contenidos que resumen las últimas investigaciones que se están haciendo sobre los distintos temas de la prehistoria reciente de la provincia de Almería, o si haciéndolo un poco más amplio, del sureste de la península ibérica, ¿no? Bueno, esta obra está integrada por 5 volúmenes, del que nosotros solo vamos a hablar del primero. Y, bueno, esto que tenemos aquí. Bueno, y el equipo editorial, digamos, de la edición bibliográfica son estas personas que están aquí, bueno, que podéis ver, ¿no? La edición se programó de manera progresiva, es decir, no se pensó en una edición conjunta de todas las edades o de todas las épocas de la historia de Almería, porque entonces podría pasar que hubiera o se dilatara demasiado en el tiempo su publicación o que al final terminara sin publicarse, ¿no? Entonces se programó de forma progresiva. Hombre, lo lógico sería que se siguiera un orden lógico, primero la prehistoria, después prehistoria, historia antigua, después la historia medieval, pero bueno, no fue así, ¿no? Las circunstancias han hecho que digamos, el ritmo de edición empezara por el tomo 3 de 2019, ¿no? Que es la edad moderna, ¿no? Luego, en el 2021 se han publicado 2 tomos, el tomo 4 de historia y el tomo 1, ¿no? De prehistoria. El tomo 4 de historia contemporánea, como os decía, y el tomo 1 de prehistoria, que es el que nosotros vamos a presentar aquí, ¿vale? Actualmente se trabaja en los tomos 2 y 5 y se pretende que a finales de este año la obra esté completamente editada, ¿no? Cada volumen tiene, bueno, aproximadamente unas 400 páginas, aunque hay algunos que tienen unas pocas más, ¿no? Y es un conjunto, como bien indicó Manuel Ramos, ¿no? Es un conjunto coral, ¿no? O sea, en el que participan entre autores de capítulos y autores de apartados específicos o de temas específicos dentro de cada uno de los capítulos, 300 investigadores, ¿no? Bueno, la parte dedicada a la prehistoria tiene los siguientes capítulos, que sería el 1, que es un clima, y es lo que vamos a tratar aquí, el tema 1 sobre el clima y el medio ambiente durante el Cuaternario en el área, ¿no? El tema 2 sobre el planeamiento paleolítico, el tema 3 la introducción y consolidación de la economía agropecuaria, y el tema 4 los territorios y grupos sociales del Neolítico reciente y del Calcolítico, ¿no? ¿Vale? Y el tema 5, las sociedades de clase, la edad del bronce, ¿no? Aparte de estos temas, ¿no? De estos capítulos, ¿no? se le han pedido a distintos especialistas que hicieran pequeños textos, ¿no? O textos sobre distintas cuestiones
significativas para cada uno de los capítulos, ¿no? Pero que no se desarrollaban por falta de espacio y para no quitar coherencia argumental al propio capítulo, no se desarrollaban dentro, aunque se enunciaban, no se desarrollaban dentro del propio capítulo, ¿no? Y estos son todos los autores que intervienen en eso, redactando esos apartados, ¿no? Bueno, esto es el índice del libro para que veáis también que la edición es una edición que es bastante cuidada y interesante, ¿no? Vale, el tomo 1 lo coordina, la parte de prehistoria la coordina Gabriel Martínez, ¿no? Y él se ha encargado bueno, ha trabajado en distintos capítulos, pero también se ha encargado de la revisión editorial de esta cuestión y también de la búsqueda de los créditos, ¿no? De cada uno de los, ¿cómo diría?, de las figuras que aparecen en el apartado de prehistoria y del volumen. Asimismo, trabajó con el ilustrador científico Miguel Salvatierra para la preparación de 5 ilustraciones, cada una en uno de los hay una que tiene 2, pero vamos, cada una de los capítulos dedicados a cada una de las épocas de la prehistoria, ¿no? Trabajó sobre esas cuestiones, ¿no? Bueno, han trabajado en colaboración con nosotros y con otras personas, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora a hablar un poco de los contenidos. Voy a pasar muy rápido sobre esta cuestión porque de lo que se trata es de hacer una presentación que sea amena, ¿no? Y que no se haga excesivamente pesada, ¿no? O sea, ¿por qué introducir un tema sobre el clima del Cuaternario que es más propio, ¿no? de geología o del área de geología que del área de prehistoria, ¿no? ¿Por qué introducirlo? Bueno, porque prácticamente, y sobre todo para la prehistoria antigua, prácticamente, aunque no exclusivamente para la prehistoria antigua, prácticamente todas las explicaciones sobre por qué de algunas cuestiones socioeconómicas que se desarrollan en este periodo de la historia, pues el clima, el medio ambiente se ha utilizado como bueno, a veces como determinante, o a veces como justificación, o simplemente como elemento para introducir reflexiones sobre por qué las cosas eran de esta manera o de la otra, ¿no? Por eso está también aquí. Hay que decir, y en esto quiero también ser muy claro, que no se... hacer un análisis del medio ambiente, ¿no? De la provincia de Almería durante el Cuaternario, Pleistoceno y el Holoceno es un poco también un absurdo, ¿no? O sea, Almería no está exenta de lo que está pasando en el Mediterráneo occidental, pero lo que está pasando también en la península ibérica, ¿no? Y por tanto, primero, no hay demasiadas publicaciones que traten de manera específica los cambios medioambientales que se producen durante el Pleistoceno y el Holoceno en la provincia de Almería o en algún área de la provincia de Almería. Hay algunos, pero no hay muchos, ¿no? Y por tanto, puesto que las áreas limítrofes desde el punto de vista medioambiental no son muy diferentes, ¿no? Pues muchas de las informaciones, en aquellas partes de la información que faltaba para elaborar una explicación sobre el cambio en el medio ambiente en este periodo más reciente de la historia geológica de la Tierra, ¿no? Pues se utilizó las informaciones que se tenían como digo, de regiones limítrofes, sobre todo de la provincia de Murcia, de la provincia de Granada y de la provincia de Málaga, ¿no? Hay que decir que la explicación es una explicación más de carácter global, ¿no? De los cambios generales acontecidos durante el Pleistoceno y el Holoceno a carácter general, global, ¿no? A nivel de la península ibérica o incluso a nivel del Mediterráneo occidental, que no una explicación regional particularizada de lo que pasa en Almería. Entre otras cosas porque tampoco
es relevante, y mucho menos en una obra de divulgación como es esta, ¿no? Bueno, la misma reflexión. Este tipo de explicaciones vienen ilustradas con, y esta es también es un valor importante de esta obra, que es de divulgación, vienen ilustradas con imágenes, ¿no?, que ayudan a las personas que no son especialistas o que tienen una formación muy elemental en geografía o en geología a entender por qué se producen los cambios climáticos. Entre otras cosas, pues, hay una ilustración y una explicación de cómo funcionan los ciclos de Milankovitch en la determinación de la alternancia de periodos fríos y cálidos en el clima de la Tierra, por supuesto del Pleistoceno, pero incluso anteriores, ¿no? Y bueno, de una manera clara, atractiva, ¿no?, y bueno, con distintas informaciones, ¿no? Hay también cuadros que resumen los distintos datos, ¿no?, o las distintas evidencias, ¿no?, que se utilizan para proponer las características del medio ambiente. En este caso se recogen distintos datos, como puede ser la frecuencia de los distintos ciclos climáticos, ciclos de Milankovitch, o por ejemplo los cambios en los isótopos de O18 y O16, ¿no?, de la concentración de O18 y O16 en los núcleos extraídos de los sedimentos del fondo del mar, ¿no? Y por tanto es información que, bueno, normalmente el público no especializado ha oído hablar de él, pero no los entiende, y aquí en esta obra, con estas ilustraciones y las explicaciones que las acompañan, pues se acercan, ¿no? Bueno, distintos cambios climáticos que se producen, se señala en qué momento se producen, cuáles son los cambios climáticos particulares, que son las franjas grises, ¿no? Y por otro lado, cuáles son los cambios generales, ¿no?, perdón, esto ya se ha vuelto loco, que son estos que vemos aquí, que son los cambios generales del clima, ¿no? Vale. Aquí, por ejemplo, este gráfico es muy interesante porque a partir de los análisis polínicos hablan de los cambios de la vegetación y, por tanto, cuándo empieza a establecerse la aridez que domina el medio ambiente con altos y bajos, ¿no?, en el sureste, ¿no? No en la provincia de Almería, porque ahí tenemos distintas localidades, algunas son de Murcia, otras son de Granada y otras son de Almería. Vale, lo mismo aquí con las variaciones climáticas, las pequeñas oscilaciones climáticas con climas más húmedos y más áridos que se dieron sobre todo al final durante el periodo romano y en la edad medieval, ¿no?, en época medieval, ¿no? Bueno, el capítulo 2 viene dedicado a explicar un poco el paleolítico, ¿no?, a las sociedades del paleolítico de Almería, ¿no? Bueno, este mapa señala básicamente que el conocimiento sobre el paleolítico en Almería o sea, el conocimiento de los yacimientos que se tiene de los yacimientos paleolíticos en Almería es muy deficitario, ¿no? Por tanto, la explicación que se monta a partir de lo poco que se sabe de los yacimientos almerienses, pero también en relación con todos estos yacimientos señalados en este mapa, ¿no?, que se ven en el sureste y en las zonas béticas, tanto en las béticas internas como en las béticas externas, ¿no?, subbético y prebético, ¿no? Entonces, a partir de aquí y a partir de la información contenida en todos estos yacimientos, y sobre todo los yacimientos más cercanos, ¿no?, en la provincia de Murcia y en la provincia de Granada, así todo en Granada pocos, ¿no?, de esta época, pues se monta la explicación. Esta, digamos, que es la base documental
en la que, sobre la que se monta la explicación del Paleolítico, ¿no? Bueno, los testimonios más antiguos del Paleolítico en Almería son del Paleolítico medio, ¿no? Y las excavaciones que se han hecho son las excavaciones que hizo Luis Siret a finales del siglo XIX en la cueva de la Zarza I, ¿no? Y luego también se tienen un conjunto de materiales procedentes de prospecciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el conocimiento que tenemos es muy fragmentario porque hay pocos yacimientos que tenemos, pero también muy fragmentario porque la procedencia, ¿no? De esos materiales no nos permite, por ejemplo, afinar desde el punto de vista cronoestratigráfico, ni tampoco desde el punto de vista económico/social, ¿no? Vale, os traigo aquí una ilustración sacada de la documentación de la colección Siret, depositada en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Donde hay en la parte de abajo, ¿no? Vemos una sección, ¿no? Un perfil de la cueva de la Zarza I, que es donde se han recuperado esos materiales. Bueno, aquí tenemos algunos materiales, en este caso del pasillo de Chiribel, de un yacimiento que se encuentra en el término municipal de Chiribel, ¿no? Y que son materiales también de ese momento, ¿no? Del Paleolítico Medio. Y en la parte superior una foto de, digamos, cómo es, ¿no? Ese pasillo, ¿no? Ese pasillo que conecta la zona baja de Almería y la costa este de Murcia y Almería, por supuesto, ¿no? Con las altiplanicies granadinas, ¿no? Y a través de ellas pues, con el Valle del Guadalquivir y la costa, ¿no? Bueno, esta es una de las ilustraciones que digamos que realizó Miguel Salvatierra, ¿no? Y es el paisaje está reconstruido, pero la geografía es la que se ve desde la cueva de Sáhara I, ¿no? Y una propuesta de la manera en la que podían haber estado ocupada esa cueva y los distintos biotopos que podían haber estado explotando la gente que vivía en ella, ¿no? Es una propuesta. Pero teniendo en cuenta que es un libro de divulgación, es una propuesta que es significativa por el público al que va dirigido fundamentalmente, ¿no? ¿Vale? Bueno, estos son materiales también de distintos, también de época del Paleolítico Medio, que están depositados en el Museo de Almería, ¿no? Bueno, en cuanto a los telecomplejos del Paleolítico Superior en Almería tenemos básicamente la excavación de Cueva Ambrosio, es el único yacimiento que ha sido excavado en la provincia, ¿no? De este momento, que ha sido excavado, digamos, con métodos modernos, al menos por lo menos métodos de finales del siglo XX, ¿no? Y por tanto, gran parte de la información, ¿no? Que tenemos sobre este yacimiento, sobre este periodo, para esta zona de Almería, la tenemos a partir de las investigaciones que se realizan en este yacimiento. Y también, junto con lo de antes, con una serie de materiales, ¿no? De carácter recogido superficialmente, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, la evidencia que se tiene, ¿no? Bueno, este sería el lugar donde está la Cueva Ambrosio, ¿no? Para la Cueva Ambrosio si no se me va, es esto que vemos aquí, ¿no? Además, bueno, estos son materiales recuperados ahí pone punta talete de pedúnculo, pero hay otro tipo de puntas de flecha, ¿vale? Yo no voy a entrar a esas cuestiones porque, además de muy tedioso, no es el momento ni el sitio donde haya que hacerlo, ¿no? Y también se recuperan una serie de elementos de adorno, algunas de conchas, estos que vemos a la izquierda de la pantalla, ¿no? Son elementos tubulares de conchas marinas, de unos
la palabrilla se la trae escafópodos, ¿no? Que son unas conchas marinas y que están allí, algunas de ellas incluso con algún tipo de tratamiento, ¿no? Y que se utilizan como colgantes, y en el otro lado tenemos unos caninos de lince que también han sido utilizados como colgantes, al menos, bueno, uno, por delante y por detrás. Así. Bueno, la cueva Ambrosio también tiene una amplia representación de grafías, ¿no? O sea, de lo que tradicionalmente se llama arte paleolítico, no solutrense. Algunas controvertidas, como estas que yo he traído aquí y que yo quiero traer porque están en el libro y porque lo incluye en el libro como algo significativo el excavador, ¿no? Que es Sergio Ripoll, ¿no? Son una representación muy clara, ¿no? de carácter antrópico, y otra que no es tan clara, que es la que viene marcada con el trazo rojo, ¿no? Que también parece una representación de una cabeza. Es muy significativo porque las representaciones humanas, ¿no? En este momento de la prehistoria no son frecuentes. ¿No? Quizás por eso las incluye Sergio en este trabajo, ¿no? En este trabajo. Aunque ya digo, su interpretación es controvertida y está en esto. Pero también hay en otras zonas de Almería, en este caso al aire libre, muy parecido a las representaciones solutrenses, no solo solutrenses, ¿no? pero en este caso solutrenses, del valle de Foscoa y de la zona española de Siega Verde, ¿no? Tenemos también en Almería una serie de representaciones al aire libre en este caso, de grabados rupestres, ¿no? Vale. ¿De qué manera se organiza el poblamiento? Bueno, con las informaciones que tenemos, con las escasas informaciones que hemos tenido tanto de Cueva Ambrosio para el Paleolítico Superior como de la Cueva de la Zarza y de los materiales recogidos en prospecciones, ¿no? Para el Paleolítico Medio parece que hay dos posibles explicaciones bueno, dos posibles, habrá muchas, pero dos que son muy factibles, ¿no? Del uso que estas comunidades de cazadores y recolectores hacen del territorio almeriense, ¿no? Estas explicaciones van, por un lado, que el territorio almeriense sea una zona de paso, ¿no? De estas comunidades que son nómadas y que explotan el territorio a partir de un esquema de movilidad amplia, ¿no? Son zona de paso que conecta las zonas bajas y el levante con las zonas de los altiplanos granadinos y más allá, ¿no? O también es zona donde se explotan, estas sociedades, estas comunidades de cazadores y recolectores explotan algunos recursos muy específicos, tanto en la costa como en algunos de los biotopos más significativos de la provincia, ¿no? Del sureste, ¿vale? No quiero acabar esta explicación, ¿no? el paleolítico en la provincia de Almería sin hablar de ese periodo de transición tan interesante y del que conocemos tan poco, al menos en Andalucía, que muchos autores llaman epipaleolítico, y otros llaman mesolítico, ¿no? Y en el que se produce, pues, bueno, o están existiendo esas sociedades sobre las cuales, ¿no? Se va a producir con posterioridad la aparición de las estrategias agropecuarias de explotación, ¿no? Almería da ya en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Se encuentra un yacimiento que es muy significativo para ese momento. Desafortunadamente un yacimiento que está desaparecido, ¿no? O sea, ya no existe, y lo que queda es bastante desaprovechable para la ciencia, que es el Garcel, que bueno, en este momento lo publican como Aljoroque, ¿no?
posteriormente, ¿no? Y es un yacimiento con todas las características propias al menos de los conjuntos líticos, ¿no? De epipaleolíticos, con un montón de geométricos, microlitos geométricos, y también con la aparición de la técnica del microburil ampliamente documentada, que indica que esto no era extraño en la provincia de Almería, ¿vale? No era extraño en la provincia de Almería, bueno, en la zona del sureste, ¿no? Si bien, ya digo, para toda Andalucía, no solo para Almería, es de los periodos de la historia que peor se conocen, ¿no? Y sin más, le doy la palabra a Juan Antonio Cámara para que nos presente el resto de las épocas de la prehistoria reciente, ¿vale? Bueno, a partir de aproximadamente mediados del sexto milenio, como en otras áreas de la península ibérica, se introduce la economía agropecuaria en las zonas que incluyen la provincia de Almería. Con esta introducción da comienzo lo que normalmente se denomina prehistoria reciente y comparte una serie de rasgos con los que hasta ahora ha venido exponiendo el profesor Afonso Marrero. En primer lugar, el hecho de que la investigación ha sido discontinua y en muchos casos no ha producido información suficiente para desarrollar un discurso coherente sobre los procesos sociales a partir únicamente de la información disponible para la provincia de Almería. Y eso es particularmente evidente en esos momentos de tránsito hacia la economía agropecuaria, puesto que, aunque se conocen determinados yacimientos, algunos de ellos ya excavados en la época de Enrique Luis Siret, como el mismo El Garcel, al que se ha hecho referencia hace unos momentos, la mayoría de la información procede de prospecciones arqueológicas y, por tanto, de datos basados en comparaciones con lo que se conoce en otras provincias, especialmente, en este caso, con una provincia bastante cercana como es la de Granada, donde nos situamos, y gracias a la documentación del yacimiento de los Castillejos en las Peñas de los Gitanos en Montefrío. Por otra parte, las discusiones que se establecen en los últimos años sobre la introducción de la economía agropecuaria están tratando temas que difícilmente pueden ser abordables a partir de un registro generado en épocas tan relativamente remotas como finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si se está discutiendo ahora si verdaderamente la economía agropecuaria fue resultado de una expansión poblacional, de una expansión demográfica desde áreas del Mediterráneo occidental o incluso del Próximo Oriente, y se están basando los estudios para afirmar tal teoría en análisis genéticos de ADN humano, es necesario contar con contextos excavados recientemente que faciliten la extracción de datos de este tipo, y eso en Almería hasta ahora no lo tenemos. De la misma manera, plantear incluso las relaciones con determinadas áreas como áreas de procedencia o de destino de determinados materiales, especialmente el área cercana del norte de África, no es posible con la documentación disponible. La única excepción son las excavaciones recientes que han tenido lugar en determinados yacimientos, especialmente también investigaciones sobre los cambios en la línea de costa que sí permiten afirmar que la situación geomorfológica de las costas almerienses era muy diferente a la que vemos hoy día y que permite poner en relación esos yacimientos con la llegada por vía marítima de ciertas influencias, ideas o incluso personas. Pero ya digo, incluso aquí la relación entre geoarqueología y arqueología es prácticamente nula, en el sentido de que no hay apenas ningún yacimiento excavado desde finales del siglo XX y principios del XXI que pueda ser utilizado para contrastar estos datos. La única excepción es el yacimiento de Cabecicos Negros en Cuerda de la Almanzora. Pero
sobre él volveremos más adelante en cuanto a los datos que se han obtenido sobre determinadas actividades, sobre todo actividades artesanales. Por el contrario, lo que nos interesaba a nosotros mostrar en el libro era cómo el proceso de transformación que implicó la introducción de la economía agropecuaria es el que pone las bases para cualquier cambio social que tenga lugar en los periodos posteriores. A partir de la introducción de economía agropecuaria, lenta pero inexorablemente, la sociedad cambia. Se producen aumentos demográficos significativos, no solo porque se pueda alimentar a más gente, sino porque es necesaria la fuerza de trabajo para cultivar más tierra, pero paradójicamente también eso supone un empeoramiento general de la dieta. La dieta ahora incluye sobre todo carbohidratos, hidratos de carbono. Por otra parte, la introducción de la economía agropecuaria facilita procesos de acumulación, en el sentido que a partir especialmente de la vía pecuaria, determinadas familias pueden conseguir y mantener más animales que otras. Y aunque las sociedades intentan poner freno a estos mecanismos, a la larga esto va a dar lugar a transformaciones importantes. En ese proceso de transformación, las sociedades también intentan perpetuarse a sí mismas, justificándose a través de la vía ideológica, justificando la situación de un momento determinado y justificando cualquier cambio. E incluso estos procesos no los tenemos claros en el caso del neolítico, de la introducción de los primeros momentos de la economía agropecuaria en la provincia de Almería. Pero ahí sí se pueden introducir los datos procedentes especialmente de Cabacicos Negros. En primer lugar, por como en otras áreas peninsulares, la exposición de los motivos que caracterizan las primeras cerámicas, las cerámicas denominadas cerámicas impresas, y en Cabacicos Negros, aunque no exista una estratigrafía clara como tal, también parece que hay materiales con decoraciones no cardiales, o sea, no procesados con el borde de la cerámica, con el borde de la concha Cardium edule, sino generados a partir de otras matrices, e incluso lo que se denomina boquique, que muy a menudo es falso boquique. El boquique es una técnica que implica la mezcla de incisión e impresión, o sea, cuando se está haciendo la línea incisa se profundiza al final con el punzón más generando una ilusión de punto y raya, y en este caso solamente es falsa porque luego se hace una raya y después se hace punto esporádicamente. Pero se han definido esas cerámicas como las más antiguas. No está tan claro, pero digo, el registro de Cabacicos Negros podía apoyar esas pretensiones. Y por otra parte, también las producciones de determinados elementos, especialmente adornos, que se han definido que tienen lugar en el mismo yacimiento, a partir incluso del análisis traceológico de la industria lítica tallada, también relaciona estas actividades con procesos de identificación, de afirmación del grupo, de afirmación de la persona a través de la manifestación de adornos. Pero como digo, en general todos los datos son muy escuetos e incluso, como habréis visto, no me he detenido a hablar de las especies faunísticas ni de las especies agrícolas, porque todos los datos que básicamente ponemos en el libro proceden de otras zonas y especialmente de los castillejos en las peñas de los gitanos. No tenemos mucho tiempo y es mejor avanzar sobre otro periodo mucho más importante en el desarrollo de la jerarquización social y especialmente bien conocido a partir del registro, sí, claramente almeriense, el registro del yacimiento calcolítico de los Millares. Evidentemente, el periodo que ocupa el capítulo 4 es bastante más extenso que el calcolítico, ocupa no solo el tercer milenio, sino también desde finales del quinto, pero las manifestaciones tienen una importante continuidad, desde finales del quinto en adelante. Como he puesto en la diapositiva, aquí la información que podemos utilizar incluso trasciende lo que está expuesto en el libro, en la historia de Almería, porque actualmente tenemos en curso un proyecto financiado con el Ministerio, gracias al cual estamos analizando determinadas manifestaciones del calcolítico del sudeste y especialmente de los Millares. Tampoco me extenderé mucho, pero algunas de las cosas solo están
señaladas en el libro de forma muy concisa y aquí las voy a marcar de forma más clara. Bueno, evidentemente el yacimiento de los Millares es el yacimiento clave no solo para nosotros como miembros de la Universidad de Granada, herederos de los responsables de las excavaciones, el profesor Antonio Rivas y el profesor Fernando Molina, miembros del departamento, actualmente todavía el profesor Molina profesor emérito en el departamento, sino también porque cualquier investigador de la prehistoria europea ha hecho referencia a este yacimiento en las explicaciones sobre el cambio social y la jerarquización en el sudeste. El poblamiento en el sudeste en esta época es bastante más denso, no porque haya más ocupación, sino porque las investigaciones ya desde la época de Siré prestaron más atención a este periodo y además porque en esta época se extiende la costumbre de enterrar a las personas en sepulcros denominados megalíticos, aunque no siempre tienen grandes piedras. Esto es resultado de la importancia que cobran los ancestros en la justificación del orden social, tanto en la justificación de la apropiación del territorio como en la justificación de la misma organización social. De hecho, en la movilización de muertos y ajuares en las tumbas, lo que se suele expresar son la cohesión interna, quienes forman una unidad social y quienes están empezando a descollar, a destacar dentro de ella. Y lo veremos también cuando entremos más detenidamente en el caso de los Millares. En esa ideología de los ancestros realmente no solo conocemos tumbas, sino que conocemos representaciones figuradas, no solo en Almería, sino en cualquiera de las provincias limítrofes o incluso en todo el sur de la península ibérica. Representaciones figuradas que en general podemos decir que son la transposición de los ancestros, de los antepasados más o menos remotos de las gentes que habitan un lugar, a un formato que permite su culto en contextos generalmente domésticos, pero también en las inmediaciones de las tumbas. No es necesario, en la mayoría de los casos, trasladar parte de esos ancestros, reliquias, a los contextos domésticos, porque se tienen representaciones de lo que serían esos ancestros. Y esas representaciones se hacen en diferentes soportes escultóricos, figurillas, o como veis ahí también, cerámicas, que denominan cerámicas simbólicas, y que tienen representaciones de los mismos ojos soles, representaciones de cérvidos y de otro tipo de animales, o representaciones de lo que se consideran tatuajes faciales u ondas del mar. Bueno, en cualquier caso, toda esa justificación del orden social a partir de los ancestros, que poco a poco va a ir a favor de una justificación de una desigualdad cada vez mayor, también se relacionan con otras formas de garantizar y exhibir la desigualdad. Y es la potenciación de las actividades artesanales. Ya vimos que desde el Neolítico esas actividades artesanales en cabecicos negros tenían que ver con el fomento de la identidad personal a través de adornos. Ahora, la identidad también puede tener incidencia en algunos casos, por ejemplo las armas o también algunos adornos, aunque la metalurgia parece que está más dedicada en los primeros momentos a instrumentos y después armas que a adornos. Pero sobre todo ese fomento de la artesanía, de la actividad metalúrgica o de otras actividades artesanales, como la industria lítica tallada, parece que tiene que ver con, por un lado, facilitar la resolución de las actividades económicas de una manera más rápida, más efectiva, más eficiente, que permita conseguir mayor producto en menor tiempo posible, como una forma también de acumular, en este sentido la estandarización de la producción de grandes hojas de siles que proceden normalmente del subtrópico granadino y que llegan hasta el sudeste, hasta Almería, es un buen ejemplo.
pero también puede serlo el fomento de esos instrumentos metálicos como los punzones que se utilizan en la actividad textil, que favorecen desde luego el desarrollo de estas actividades. Y por otro lado, la exhibición, como decía, de la posición social a partir no tanto de adornos como de la existencia de armas hechas en metal. Eso explica que en los Millares constatemos incluso la existencia de talleres especializados en la actividad metalúrgica, porque deja de ser una actividad, digamos, marginal, de hecho aparece en estos momentos, aparece a fines del cuarto milenio y principios del tercero, pero rápidamente ser una actividad especializada, pese a que algunos autores no están de acuerdo. Ejemplos de la producción de grandes hojas o la producción de puñales y alabardas, que como los elementos metálicos tienen que ver más con la representación de la posición y del poder. Bueno, centrándonos ya de forma más clara en los Millares, la estructura del yacimiento lo que sugiere es que no solo el diseño urbanístico con sus 4 murallas concéntricas tiene que ver con las mejoras en la defensa, sino que fue también una forma de clasificar a las personas. De hecho, los niveles de consumo de animales entre una área y otra de los poblados son diferentes, no se consumen las mismas cosas en las diferentes áreas. Desde luego, los Millares no fue siempre un poblado tan extenso. La muralla exterior es la más reciente y se construyó 300 años después de la fundación del poblado, en torno al 2900 a.C. Ello supuso triplicar prácticamente la población del asentamiento y en ese sentido lo que estaba teniendo lugar no era solo un proceso de segregación espacial entre determinadas áreas ocupadas por diferentes grupos de población que consumían cosas diferentes, sino que eso que se transfería también al registro funerario, a la expresión ideológica, en diferencia entre las tumbas, tenía que ver también con, en nuestra opinión, orígenes diferentes de la población que pasó a residir en los Millares en la fase final, 300 años después de su fundación, a partir de 2900 a.C. Y esta es una de las cosas en las que estamos trabajando actualmente. De hecho, la expansión de los Millares, ese proceso de multiplicación por 3 de la extensión del asentamiento, debió integrar, en nuestra opinión, las poblaciones del entorno más inmediato, las poblaciones que residían anteriormente en pequeños poblados en las sierras de Alhama y Gádor. Cuando los residentes de esos poblados pasaron a integrarse en el asentamiento de los Millares, adquirieron un nuevo papel algunos sepulcros megalíticos que ya existían desde la fundación del poblado, desde el momento más antiguo, y donde se expresaba, en nuestra opinión, como ya habíamos publicado en la Guía de los Millares, la asimilación de las élites de esas poblaciones secundarias, periféricas a los Millares. Pero a partir de 1900 no solo van a vivir o morir en los Millares las élites, sino que una gran parte de la población pasó a vivir en los Millares. Eso supuso... Esto es más duro que... Juan, dale en el otro lado. Eso supuso que el control de los terrenos inmediatos de las sierras de Alhama y Gádor, que anteriormente era ejercido desde esos pequeños poblados, debiera ser ejercido de otra manera. Siguieron existiendo las alineaciones megalíticas que escalonaban la rambla que descendía hacia el río Andarás, esos megalitos donde se enterraban las poblaciones del entorno, pero además se realizaron estructuras de control territorial específicamente destinadas a el dominio efectivo, el dominio coercitivo, los llamados fortines. No tenemos constancia exacta de qué momento se fundan los fortines. Siempre se había planteado que en el momento del cobre pleno sean prácticamente contemporáneos a
la erección de la muralla exterior, lo cual vendría muy bien con esta hipótesis, pero hasta ahora las fechas que tenemos van desde el 2500. Son fechas para la fase 2 del Fortín 1, la fase de ampliación. Pero, por tanto, la erección, la fundación del Fortín debe ser anterior. En mi opinión, prácticamente del 2900, pero no tenemos pruebas exactas. Lo que sí es seguro es que esa ampliación de los fortines en el 2500 coincide con fenómenos de mejora de el control territorial y de las defensas de los millares que después veremos. ¿Por qué ese énfasis en el control territorial? Porque en el entorno de millares existen una serie de recursos básicos para esa intensificación de la producción artesanal a la que he hecho referencia antes, especialmente recursos mineros, pero no solo, mineros me refiero a minería metálica, pero no solo. Y aparte, además, las élites de los millares, las élites emergentes, deben garantizarse el acceso a determinados productos exóticos que llegan por vía marítima. Productos como el marfil de origen asiático, productos como las primeras cerámicas campaniformes que llegan desde el estuario del Tajo posiblemente, y de hecho incluso en un ejemplar campaniforme ya más tardío hay una representación de lo que, en mi opinión, acertadamente se ha interpretado como una embarcación. Un ejemplar que está en el Museo de Almería expuesto, como bien sabe don Manuel Ramos. Como decía, y ya pasado la diapositiva, en ese momento del 2500 también las murallas de millares sufren modificaciones trascendentales, por ejemplo, con la multiplicación de defensa avanzada sobre la muralla, la aparición de bastiones intercalados entre cada torre o la modificación de la puerta principal con el desarrollo de la barbacana. A partir de finales del tercer milenio, el sistema entra en crisis, posiblemente por una combinación de diferentes factores en los que la influencia climática pudo tener su rol, también determinados terremotos que pudieron afectar a los afloramientos de agua, pero la razón básica sin la cual todos estos procesos no hubieran tenido prácticamente efecto en la sociedad, es que la sociedad estaba dividida. En una sociedad dividida, aquellos que sufren más son los que más tienen que perder en situaciones de crisis ambiental, de crisis hidrológica, etc. Y la respuesta suele ser la revuelta y, desgraciadamente, en la mayor parte de los casos, sin éxito. Pero la resolución nunca da lugar a una sociedad idéntica a la que existía antes. En este sentido, en el sudeste asistimos a una transformación que va a generar sociedades mucho más fragmentadas, sociedades que no dominan territorios tan amplios y que en general comparten una serie de rasgos que denominamos cultura argárica. Como estaba diciendo, la cultura argárica, aunque ha habido propuestas prácticamente de un Estado centralizado, es una cultura totalmente fragmentada. Esto, por una parte, es una ventaja en cuando uno tiene que hacer una historia de Almería, porque se puede centrar más en las unidades sociales argáricas que corresponden a la provincia, pero por otra parte es una desventaja, porque parte de la información más reciente procede de áreas que no son las almerienses. Y esto es sorprendente porque, especialmente durante los años 80, tuvieron lugar muchos proyectos sobre yacimientos argáricos de la provincia de Almería. Y sin embargo, hoy día la mayor parte de la información procede o bien de los altiplanos granadinos, o bien del Alto Guadalquivir, por ejemplo, en lo que respecta a la actividad metalúrgica, o en cuanto al nivel de jerarquización y a los ajuares más preciosos de la zona de Murcia, especialmente de la zona de Total. Bueno, lo que no me voy a extender tanto por estas razones en la edad de bronce como he hecho en la edad del cobre, pero algunas cosas sí tenía que decir para que no quedara esto cojo. Lo primero que hay que decir es que los asentamientos ya desde las investigaciones de Siret a finales del siglo XIX se sabe que eran diferentes. No todos los asentamientos argáricos tienen las características que uno creería que debía encontrar en cualquier asentamiento argárico, como esa presencia en cerros escarpados, el aterrazamiento, las viviendas dispuestas
a lo largo de calles estrechas, en terrazas diferentes de un cerro, sino que, por ejemplo, el mismo yacimiento que da nombre al Argar que tenéis a la izquierda de la diapositiva, el Argar, situado en un área de continuidad, desde el Garcel, ocupación paleolítica, neolítico antiguo, a la Gerundia como ocupación de la edad del cobre, y en este caso ya el Argar en el extremo de la terraza con ocupación de la edad del bronce, es un asentamiento totalmente que tiene las características de cualquier yacimiento precedente. Por lo cual muestra que no hay una ruptura radical entre la edad del cobre y la edad del bronce. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambian las formas de representación, las formas de justificación de la élite. El rol de los ancestros, bueno, en primer lugar, evidentemente ese cambio climático ha obligado a que haya un interés mayor por el control del agua, y esto sí se conoce desde principios, desde las excavaciones de los años 70 del Instituto Arqueológico Alemán en Fuente de Álamo, a partir de la aparición de cisternas, que cada vez son más frecuentes en los yacimientos argáricos. Pero decía, lo que cambia respecto a la sociedad precedente es el sistema de justificación. Siguen siendo los muertos, los fallecidos, los antepasados de la familia, los que son importantes en la justificación del orden social. Pero ahora se hace de una forma más directa. Son los antepasados cercanos de una familia. Y esos antepasados cercanos sirven para, por un lado, mostrar la linealidad y, por otro, justificar la capacidad de movilizar determinados elementos que son básicos para formar parte de al menos el común de las gentes. Si uno no es capaz de movilizar en el ritual funerario al menos un puñal, en el caso de los hombres, o el punzón en el caso de las mujeres, pues realmente estás en una posición de desventaja. Además, las élites pues, se presentan a sí mismas con una gran cantidad de adornos en metales preciosos, elementos, símbolos de prestigio, que en muchos casos, son armas de grandes dimensiones. Eso implica, junto a la movilización de puñales en las tumbas masculinas, que la amenaza del ejercicio de la violencia es un factor clave en el mantenimiento del orden social. Y esto tendría que ver, en nuestra opinión, con el mismo hecho de la crisis precedente, la crisis en la que cayó la sociedad calcolítica y que podía haber hecho tambalear el sistema clasista. El sistema clasista no decae, sino que se hace más fuerte. En ese ejercicio de la violencia, esas personas que son las que forman el común, la base social, participan. Sería imposible que el orden social se hubiera mantenido sin el consenso de una parte de la población. Y esas personas participan incluso en labores de control de la situación al interior de los asentamientos. Y eso lo hemos podido determinar muy bien en el este de la provincia de Granada, y no tanto en Almería. Esto cada día está más duro. Bueno, el sistema, sin embargo, tenía sus fallas. Y ese ejercicio aún mayor de la presión sobre las capas empobrecidas podía generar mucho más descontento. Por otra parte, además, se ha visto en muchos yacimientos, por ejemplo en la Cuesta del Negro en Purullena, que los sectores más desfavorecidos se enterraron incluso junto a las élites. Eso suponía que ideológicamente seguían sirviendo a la élite incluso más allá de la muerte. Es un proceso de adscripción servil que va mucho más allá que el pago de un tributo, va mucho más allá que el servicio como séquito en las racias que llevaba a cabo el común de la gente, sino que había verdaderos siervos. Evidentemente, ni el sistema social ni el sistema urbanístico estaban preparados para la proliferación de estos siervos, porque el mantenimiento de los siervos debía ser cercano a la gente que tenía que servir. De hecho, en Castellón Alto, por ejemplo, aquí en Granada, se ve muy bien cómo en las casas inmediatas a la Acrópolis es donde menos ajuar hay.
pero lo mejor es tenerlos separados del resto de las partes altas. Y eso, en nuestra opinión, es lo que sucede en la crisis y final del urbanismo argárico. Por un lado, el sistema de movilización de riqueza que había en las sociedades argáricas, con deposición continua de elementos en las tumbas para mostrar al nivel social, era contraproducente porque generaba un empobrecimiento constante de la gente de más bajo nivel social. Eso hace que en los momentos ya a partir de 1300, lo que denominamos bronce final, 1300 a.C., el ritual pasa a estar vinculado solo a las élites. Todos los enterramientos que encontramos, y poco después ya serán de incineración, muestran ajuares en los que los adornos, especialmente en plata, son generales. Encontramos también depósitos de objetos preciosos en determinados cruces de ríos, en vados, etc. Y encontramos, no en el sudeste, porque no existe ese fenómeno, pero sí en el suroeste, representaciones monumentales en estelas de las élites. Eso por un lado, o sea, las capas bajas ya no tienen ningún papel en la representación, en la justificación de la sociedad, porque han pasado a ser su último escalón de forma definitiva. Y por otro lado, las modificaciones urbanísticas visibles, por ejemplo, en el Peñón de la Reina, en Alburuy y en Almería, también sugieren que las familias extensas, los linajes con sus siervos, tenían necesidad de espacios más amplios para vivir la familia en el sentido amplio, incluyendo los dependientes, los famulus, incluyendo también los animales, y en un sistema urbanístico que mucha gente interpreta como un sistema mucho más igualitario y que en nuestra opinión, también por los paralelos que son necesarios cuando las investigaciones son más reducidas, no es así, porque tanto en el caso italiano, en la zona del Lacio, en la zona de Toscana, en la zona de Etruria, como sobre todo en el caso griego, este sistema de urbanismo disperso de grandes casas con los siervos se conoce y en Grecia se llama oikos. Con esto concluye nuestra parte de la prehistoria en el volumen de Historia de Almería y comienza la parte de antigüedad que no es objeto de esta conferencia. Muchas gracias. ¿Preguntas si quiere alguna pregunta? Yo le diré al coordinador, ¿no? O yo, o tú. Si queréis hacer alguna pregunta, estamos dispuestos a responder a lo que queráis. Además, como nos conocemos. No se lo diga a Francisco que nos tiene aquí una hora haciendo preguntas. Bueno, entonces lo echamos. Francisco, tú no, todos los demás. Se lo será para las clases. Para que no terminemos el temario. Como yo ya no tengo clase, voy a aprovechar. Primero, gracias, ha estado parecido bastante interesante. Y lo segundo, en la parte de la primera parte sobre el medio ambiente Sí. y demás, sobre el arte paleolítico, ¿qué estudios se han seguido? ¿Flora, política? Sí, bueno, se ha utilizado toda la documentación que teníamos al alcance, ¿no? Pero ya digo, de una región amplia, porque no puede sentarse, pero se han utilizado tanto de la zona de Almería y los altiplanos, se han utilizado, por ejemplo, columnas polínicas que se han extraído, pero, por ejemplo, se han utilizado también dataciones isotópicas, pero no de allí, sino que afectaban digamos, al clima del planeta y que tenían ciertos reflejos en otro tipo de evidencias, ¿no? en la zona, ¿no? Y que representamos en otro, por ejemplo, en esa gráfica donde aparecían esas rayas grises, ¿no? Que está diciendo, bueno, estos son eventos climáticos que hay cambios a nivel global, pero que están teniendo estas consecuencias en esta zona, ¿no? Por tanto, hemos utilizado, bueno, gran parte de lo que estaba disponible, porque no se trataba tampoco, no era el objetivo ni de este capítulo, ni siquiera del libro, ¿no? De hacer una reconstrucción paleoambiental digamos, del medio ambiente pleistoceno holocénico de
de la provincia o de algunas partes de la provincia. Digamos que se utiliza toda la evidencia que tiene para poner de manifiesto aquellos periodos donde se pueden dar o bien crisis de aridez o aumentos de la humedad y estas cosas, ¿no? Intentar, digamos, enmarcarlos, ¿no?, en un contexto cronológico que te pueda servir para explicar algunas cosas que luego haremos en prehistoria antigua, menos porque tenemos muy poquísima evidencia y muy poco trabajo más allá del trabajo del estudio de la cultura material, ¿no?, de esos yacimientos, pero sobre todo en prehistoria reciente, en la que tanto Juan Antonio como yo y como Gabriel y como otros somos especialistas, ¿no?, pues puedan explicar algunas de las cuestiones, ¿no? O sea, enmarcar más que explicar algunas de las cuestiones, pero eso es lo que hemos tomado. Por ejemplo, para el tema de fauna, aparte de Cueva Ambrosio, en Almería no hay muchos registros. El problema es que las excavaciones son antiguas y la única que hay reciente es Cueva Ambrosio, ¿no? Pero no sé si hay alguna otra más. Pero te refieres a la prehistoria antigua, ¿no? A la prehistoria antigua, claro. Porque de prehistoria reciente sí. De fauna hay, en prehistoria reciente hay bastante. Yo creo que incluso para épocas históricas también en Almería, para la Edad Media, creo que también han hecho algunos estudios bastante interesantes y bastante significativos. Pero vamos, la prehistoria antigua, el problema es que los restos faunísticos que tenemos, ¿no?, procedentes de excavaciones antiguas están realmente descontextualizados. O sea, solo sabemos que vienen de ese yacimiento, por ejemplo, pero no sabemos ni siquiera si son de lo alto, del medio o de lo hondo, ¿sabes? O sea, que no sabemos nada, ¿no? Entonces, pues, tenemos un problema, ¿no? Y las únicas que están, digamos, contextualizadas desde el punto de vista estratigráfico y desde el punto de vista cronológico son los de Cueva Ambrosio. Por tanto, ahí tiene, para explicar un periodo así de chiquitillo de la prehistoria antigua, ¿sabes? O sea, ni siquiera para todo el Paleolítico superior. Tampoco mucha certeza de cuándo comienza el Neolítico. ¿De cómo empieza el Neolítico o de cuándo? En Almería, claro, porque por ejemplo tenemos un ejemplo de los castillejos, ¿no?, de un Sí. pero si no ahora en Almería las excavaciones son antiguas. Bueno, hay algunas excavaciones recientes, pero lo que no hay son dataciones. Bueno, dataciones hay del mismo Cabecicos Negros hay, Sí. y son prácticamente contemporáneas a las de los castillejos. El problema es que ni siquiera en los castillejos están presentes las fases más antiguas. Se supone que están presentes, bueno, las dataciones más antiguas que hay en Andalucía son las de Nerja. Sí. Pero tampoco son tan antiguos, son 5.600, son contemporáneas a las que hay en Alicante, pero en Cataluña hay dataciones más antiguas. Y en Carihuela, aquí en Piñar, hay una datación más antigua, pero como está sacada para objetos polínicos del perfil, no puede estar seguro que no sea una datación preneolítica, Sí. porque no. Sí, eso ha pasado también en un yacimiento que ha excavado recientemente Rafael Martínez Sánchez en Motril, en Calahonda, se llama Zacatín, Sí. que tenemos dataciones epipaleolíticas seguro y hay dataciones del 5.800, pero ni siquiera el que, como solo cortó un poco el perfil, porque el abrigo estaba ya cortado por la carretera y ni siquiera le dieron dinero y tuvo una semana allí muriendo con un bocadillo, pues excavó muy poquito. Entonces no está tampoco seguro de que ese nivel sea con toda seguridad neolítico. Porque sí hizo algunas dataciones de huesos de oveja, que la oveja es seguro, que lo que hicieron en Nerja, pero de niveles posteriores que también dan dataciones de 5.600, 5.500. Entonces la datación del 5.800, que yo creo que es neolítica y sería coherente con lo que sucede en Cataluña, no lo podemos asegurar. Pero en Almería mucho menos, que en Almería las de Cabecicos Negros son del 5.200 como las de los castillejos. Yo tampoco que tengo un desarrollo cabecicos. No, son lo más interesante. En lo alto, un yacimiento de bronce. No de bronce, lo que sobre todo tiene un yacimiento de época orientalizante. Bueno, pues yo he visto materiales arqueológicos
Es posible que también tenga el concepto, pero de hecho es que le han dado un nombre diferente, que ya el pajarraco. De época argárica en la industria lítica. Yo hice la industria lítica de Cabecico, ¿no? Y entonces en la industria lítica de Cabecico hay materiales que son bronce. Ya está. O sea, pero tiene un desarrollo así, o sea, el yacimiento no es el cerro no es los castilleros de Montefría, ¿no? Los yacimientos de la costa de Almería, eso lo decimos también muy a menudo en el libro, tienen problemas también muy a menudo por la erosión, no solo por lo que se han llevado la erosión arrastrando, que es lo que pensaréis, sino al revés, porque se han cubierto con detritos. O sea, por erosión que viene de las montañas y que se depositan en la costa y que tapan los yacimientos anteriores, ¿no? Es un mejor ejemplo el Almizaraque, que la mayor parte Está parece bajo sedimento. También se habrán perdido mucho por la... También. Sí, bueno, y Bueno, luego, bueno, esos están perdidos. Si tú tienes encima de un yacimiento 2 metros de tierra, está perdido. Porque Sí, pero no hay ni evidencia de que tiene allí un yacimiento. pero que a lo mejor se refiere a los paleolíticos, que encima están debajo del agua. Esa otra también. Muchísimo más. A colación de unos estudios que había de NESA, de lo que es la línea de costa. Sí, de costa, sí. Recuerdo que por la zona de Almería creo que eran 150 metros. Sí, una cosa. Que parece no mucho, pero es una barbaridad para Sí. el yacimiento de costa. Sí, hombre, sobre todo si lo pones en la costa son un montón de kilómetros, o sea, a lo largo de toda la costa. Aquí 150 metros es nada, pero a lo largo de toda la costa son No, muchos pero kilómetros. dice 150 metros incluso de altura. Ah, también. Entonces ya no te quiero ni contar lo que sería eso, ¿no? Manolo. Yo quería felicitaros por la presentación y aún más felicitaros por el libro, que de verdad que me parece muy útil, muy oportuno, que llega en un momento adecuado. Y además quería haceros una pregunta, porque claro, vosotros habéis desarrollado aquí un modelo de evolución social que va profundizando progresivamente la desigualdad, y mientras que hay otros modelos propuestos interpretativos de sureste que no hagan ese sentido, sino que más bien parece hacen un relato de que la desigualdad despunta con el algar y que luego decae como si fuera un intento fracasado de una formación estatal. Mi pregunta es si realmente hay descritos procesos involutivos como los que ese modelo propone. Es decir, si hay otros ejemplos históricos de avance hacia el Estado y luego una involución y una vuelta a modelos igualitarios. Entonces, bueno, primero yo voy a contestar, yo te dejo la parte etnográfica a ti, que es más teórica. La parte etnográfica, tú hablas que luego ya hablaré. No, yo en las clases siempre lo digo, o sea, realmente para que uno plantee que eso se puede dar, tiene que dar un ejemplo transhistórico, bueno, en el sentido de otros momentos históricos, en los que haya esa desaparición del modelo de clase. Una cosa es que la forma cambie, y normalmente cuando se habla de estos procesos involutivos, la gente siempre piensa en la caída del Imperio Romano, y eso es lo que piensa. Pero claro, si uno lo lee desde el punto de vista de que nosotros planteamos este modelo de desarrollo, a la caída del Imperio Romano no hay ninguna involución en la jerarquización. Hay la desaparición de un Estado formalizado con una determinada circunstancia, pero la aparición de otros Estados más pequeños en dimensiones, pero más coercitivos. Sino que se lo digan a la gente que no era noble y que tenía que exponer El desarrollo del colorante. que era inocente metiendo la mano en el fuego, mientras que el noble no. Entonces, esa idea de que una sociedad es más jerarquizada, más avanzada, cuanto más espectaculares son sus manifestaciones, que es lo que subyace en esos modelos que dicen que la arca es el sumum y después está el colapso. Es una idea basada en la apariencia. Es como pensar que la sociedad islámica es menos jerarquizada que la nuestra porque en las tumbas no ponía, o porque existe la zakat que intenta regular la desigualdad. Es una sociedad jerárquica como la nuestra, con otro tipo de jerarquía, que los capitalistas, ellos el capitalismo lo tienen más lazo porque tienen todavía rasgos tributarios, o posiblemente, pero no hubo ninguna involución cuando se convirtieron al Islam, al revés. Se hicieron más jerárquicas que las sociedades que existían en Arabia antes.
Y el único ejemplo que yo siempre lo digo también en las clases, donde tengo una cierta duda si la sociedad pasó a mejor para los que estaban dominados, es en el caso de las temas de Bizancio. Pero incluso aunque fuera verdad que esa sociedad del siglo VIII, IX, X es menos jerárquica que la sociedad que la precede, es en unas condiciones muy particulares, en unas condiciones de presión de la expansión islámica, que había que tener contento a los otros para que se defendieran el sistema, porque si no, mejor para que me explote uno, porque me explote el otro. Entonces hay una condición tan particular que a lo mejor se dio, pero que esos son casos rarísimos. Entonces, y yo decía, dijo a Pepe los ejemplos, porque claro, los que hablan estas cosas, estos los suelen dejar de lado. En todo caso pone ejemplos del mundo romano. Y entonces se empiezan a buscar paralelos en otros sistemas, en Grecia, en Italia, pero es que no, es que en Grecia, después de la caída del mundo micénico, no es que desaparece la escritura, pero es una manifestación formal. Porque a lo mejor no hay tanta centralización en un palacio, pero el que domina sobre una zona, un territorio muy restringido, pues lo está haciendo de una forma mucho más estricta. Ya no necesita el ejército que iba a tomar Troya. Le basta el que dominar al campesino de al lado. Y después, poco a poco, se muestra que la sociedad no ha colapsado. E incluso es cierto que ahí también se podía pensar qué influencia tuvo el cambio climático, igual que aquí. Y siempre se habla de la erupción de Tera, la erupción de Santorini, pero la erupción de Tera es del 1600. El colapso del mundo micénico es casi 400 años posterior. Entonces no tiene nada que ver. O sea, es una situación de esa, de que hay situaciones graves que la gente va a intentar mejorar su posición, pero al final normalmente no mejora. Normalmente, yo no digo que no haya casos en que sí, pero luego en la prehistoria no lo veo tan claro. También he puesto un ejemplo recientemente en las clases, porque también otra de las cosas que suelen decir esto, y que lo he visto publicado hace poco, es que el Argai es la sociedad de clases más jerárquica de toda Europa occidental y en particular de la península ibérica. Y eso está basado en determinadas condiciones de la investigación. Porque Siré excavó muchas tumbas, hay mucha documentación, mucho material, y porque las tumbas de Argai están debajo de las casas y por tanto son difíciles de expoliar, aunque se expolian lo mismo. En la zona del suroeste las tumbas se expolian. Prácticamente no conocemos la jugada de ninguna, pero los pocos casos que están apareciendo, recientemente han publicado en la revista SPAL un caso de Torrado Alentejo, que el yacimiento se llama Horta da Pinheiro 5, donde han encontrado una tumba con una espada, aparte de marfil de origen asiático y africano, brazaletes de marfil, han encontrado una espada con la guarda de plata y la empuñadura, el pomo, de plata revestida de oro. En el castillo de Alange, en Badajoz, desde el siglo XVII hay noticias que se encontraban, era el yacimiento de España, el sitio de España donde más oro se encontraba. Oro buscando tesoros. Entonces no era en el sureste, era allí. Pero claro, allí los muertos están fuera, a medio metro del suelo, hace un hoyo y te lo llevas. Entonces, decir que la Argai era la sociedad más jerárquica de Occidente, bueno, también, y las sociedades del sur de Italia, con el contacto con los micénicos, de la artesanía micénica, y están haciendo la cerámica micénica, están produciendo púrpura, ¿sabes qué? Entonces, al final, el chauvinismo también lleva a esas cosas. Bueno, y también un poco sobre ese tema, la cuestión es también, para decir eso tienes que decir cómo funciona la sociedad, cómo se produce el desarrollo social, ¿no? Entonces, claro, si tú entiendes que el desarrollo social depende de cosas raras, no puedes ir para adelante y para atrás. Tú decís, bueno, pues esto se rompe, me voy a lo que había de antes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, tanto Juan Antonio como yo entendemos que los desarrollos sociales se producen por la resolución de los conflictos que hay en las sociedades, pero la resolución de los conflictos no necesariamente significa la ruptura de la jerarquización, la explotación si la hubiera o lo que sea, significa establecer
otra manera de jerarquizar o otra manera que es aceptable para una determinada parte de la población o para la mayoría de la población, me da igual, ¿no? Entonces, es el caso que pasa a mí me lo han dicho y me lo han explicado incluso así, ¿no? Para el caso de Al-Boludui, o sea, Al-Boludui era el paradigma de la regresión social. Es decir, estaban los argáricos que tenían una jerarquía que estupenda, que además eran listos y hacían las casas cuadradas, tenían aprovechaban el espacio urbano porque creaban un espacio urbano porque tenían un espacio doméstico, un espacio público, ¿no? Como eran las calles y como eran ese tipo de cosas, y ahora llegan los tontos de Al-Boludui y se ponen a hacer casas redondas, ¿no? Sin urbanismo, una allí al lado de la otra, como si las hubieran hecho, no sé, aquí me cayó la piedra, aquí hago la casa, ¿no? Y así. Y eso era muy prueba de que la sociedad regresaba, o sea, volvía a una situación calcolítica, ¿no? Porque las casas eran redondas como las del calcolítico, porque Al-Boludui está en donde Cristo perdió dio las tres voces, ¿no? Y encima tienen una organización del espacio que se parece a la calcolítica. Entonces dice, bueno, pues la sociedad es calcolítica. Bueno, yo, como Juan, entiendo que ahí lo que se está pasando es que ha cambiado la manera de explicar o de justificar, que es lo mismo que explicar, ¿no? De justificar la jerarquía y esto. Bueno, hay gente que entiende que no, pero también es posible porque entienda que la sociedad funciona. O sea, a mí que me expliquen que nosotros hacemos una revolución y nos volvemos feudales. De todas maneras, todo esto, evidentemente, todo esto tiene las trampas, ¿eh? Entonces, tanto en ellos como en nosotros. O sea, esto evidentemente tiene el problema del registro, aunque luego nos acusen de positivistas, ¿eh? Porque, no lo olvidemos, primero, estamos haciendo reconstrucciones en el caso del Algar, con un número de muertos bastante limitado. Si calculamos toda la población que debió vivir durante 1000 años en los poblados argáricos y vemos los muertos que encontramos dentro, es una mínima parte. Entonces a lo mejor estamos haciendo demasiadas elucubraciones. Y por otra parte, incluso en el paso al bronce final, es que estamos hablando de Al-Boludui, estamos hablando de eso, pero hay un hueco, es que entre el 1300 y el 1300 no sabemos nada. En el caso del cerro de la Encina, lo tenemos aquí al lado, es uno de los que tiene dataciones más antiguas, y ahí se ve también prácticamente no hay continuidad, hay un pequeño hiatus, ¿no? Pero cuando se establece el poblado del bronce final, no se puede decir que es un poblado de chabolas ni nada de eso. Las casas están mejor construidas que las argáricas, tienen un acabado interior con pavimento, con pintura de las paredes, con estructuras muy especializadas, con elementos de arcilla para los hogares. Entonces, ¿qué indicador está? Siempre los arqueólogos tenemos ese problema, que usamos indicadores materiales, indicadores de objetos, que como dice Pepe, lo que hay que analizar es la organización de la producción. Yo he intentado hacer un discurso de cómo está organizada la producción, pero también primero muy rápido y prácticamente improvisando, pues no sale igual que cuando lo escribe. Pero incluso aunque lo hagas muy pensando mucho, muchas veces nos faltan muchos indicadores, que los que hacen historia de otros periodos realmente tienen más ventaja, aunque también tienen más embustes, ¿eh? Pues tienen que tragar lo que está escrito, ¿eh? Que luego va y dice, ¿qué comían los monjes? O sea, aquí dice que comían esto y puede hacer una excavación y dice, pues aquí no hay nada de eso. Entonces, las mentiras están a la hora del día. Pero por lo menos, claro, tienen más posibilidad de ir lanzando ideas que nosotros muchas veces tenemos que ir saltando. Pero claro, en un caso u otro, los que dicen que hay involución también hace esto. También se basan en esa ausencia de datos para ajustarlo. Yo veo lo que va pasando después, lo que pasa después del bronce final, cómo llegan los colonizadores, los fenicios, por utilizar la palabra más neutra, y se van. Y se hace jerárquico otra vez. No, claro, es que ellos todos lo dicen que se relacionan con las élites que había aquí. Entonces, si no habíamos quedado que se había acabado la jerarquización, entonces ¿qué élite había? Ahí hay una contradicción. Aparte, y eso ya sí nos vamos al 1000, pero es que la precolonización
llega un momento en que esos contactos con el Mediterráneo oriental, con el Mediterráneo central, no hay rupturas. Existen desde la Edad de Bronce. Ya he dicho, he puesto el ejemplo del sur de Italia, el mundo micénico, curiosamente es la misma zona donde después va a estar situada la Magna Grecia. Qué raro. Entonces yo creo que es que no hay ninguna interrupción de los contactos. Y si no hay interrupción, no hay ruptura de la jerarquía. La sociedad sigue con las mismas relaciones, bueno, las mismas, no son las mismas, van cambiando, pero con el progreso, tampoco voy a usar la palabra progreso, es que hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizo. Bueno, el desarrollo de los sistemas que van organizando la producción y que implican relaciones con unas sociedades con otras, y eso se mantiene. Yo no veo, es que los problemas que yo veo son esos de registro, de los momentos que nos faltan, las cosas que nos faltan, eso. Pero que haya una involución, es que yo que sinceramente cada vez lo veo menos. Y si me miro en otros momentos históricos, es que no lo veo nunca. Entonces sería sería rarísimo. No sé si tengo... Bueno, ya sé que esto respuesta unívoca no tiene, pero más o menos... Esta es mi verdad. Sí, esta es mi verdad. Lo que dice Groucho Marx. Si quieres, tengo otra, ¿no? ¿Cómo deberíamos interpretar las evidencias arqueológicas que se salen de lo que llamamos la norma arcaica? Es decir, los enterramientos megalíticos, enterramientos colectivos de cuevas, grupos de citas a campo abierto... Obvio, no quiero hablar mucho porque tenemos datos nuevos y todavía no hemos publicado nada. Pero bueno, te lo voy a decir. Si a mí me da igual, que lo publique otro. No sé. Es que eso están hablando de resistencias, ese tipo de cosas. En primer lugar, a mí el concepto no me gusta, como otros, como comensalidad no me gusta, porque me suena a determinadas cosas que no son. Yo cuando oigo de comensalidad, pues pienso en los parásitos. Y aunque son parásitos, pero como no creo que no se dice en ese sentido, pues me parece que es un poco, y por ejemplo el término banquete, fiesta, ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con esto de la resistencia. El término resistencia parece que es una gente que son contrarios a los argáricos que son otros, cuando yo parto de la idea que los argáricos no existen. Les digo que existen, muchísimos grupos sociales que comparten una serie de rasgos por relaciones. Entonces, habría que pensar, si hay resistencia, si la palabra se pudiera usar, es porque determinadas partes de esos sectores poblacionales están resistiendo a ese tipo de manifestaciones. Pero me resulta muy raro, porque la gente que entierra los megalitos en esos primeros momentos suelen ser gente de nivel social alto, porque hay ajuares muy ricos. Entonces, no me cuadra, porque los que debían resistir serían los otros. Las élites son las primeras que quieren destacarse de los demás y usar el ritual argárico porque permite la evolución mejor del orden social. Otra cosa es cuando encontramos esas manifestaciones fuera del área argárica, porque eso es otra cosa. Los que han planteado esta idea, el profesor Ananda y todo eso, se llevan el argar muy al occidente. Yo no creo que los patanos bermejales sea argárico, cuando no hay ninguna zona cercana donde haya enterramiento bajo las casas. En Villanueva del Mesías, en Moralidad de Zafallona, entonces además se ha excavado el Cerro de la Mora, no salió ni un muerto. En Montefrío no hay ningún muerto bajo las casas, entonces no es un área argárica. Entonces es normal que los muertos estén en otro sitio, normalmente en cistas, pero también algunos en las tumbas megalíticas. Entonces eso es un caso diferente. Pero volviendo al caso del argar, pues hay zonas como los eriales, donde hay algunos enterramientos megalitos. Y luego lo que yo quería entrar es que ahora los datos que tenemos sugieren que esos enterramientos en megalitos no se dan en el mundo argárico, se dan antes y después. Se dan antes del 1900, porque no hay, fijaros en la Bastida, que es la capital del Algar. Los mismos excavadores de Vicente Luis y su equipo, según ellos, dicen que en la primera fase no hay ni un enterramiento bajo las casas, entre el 2200 y el 2000. Solo a partir de 2000 hay enterramiento bajo las casas. Entonces, entre 2200 y 2000 seguirán enterrando, sonando el móvil que suena. Entrarán en algún sitio, en los dólmenes. Y a partir del 1500 tampoco hay enterramiento bajo las casas, en ninguna de la zona argárica. Y también vuelve a haber un mogollón de enterramientos en los dólmenes. Y de hecho la continuidad hacia el bronce final, la utilización de megalitos, va en esa línea, de seguir utilizando, eso que he puesto yo el ejemplo con las deposiciones de brazaletes, de utilizar megalitos y hacer algunas tumbas que son ex novo, pero que son parecidas a los megalitos. Entonces, en ese sentido, si eso es así, no hay en el mundo argárico
apenas enterramiento de los megalitos en el momento central del Algar. Digo, las adaptaciones que hay ya sugieren eso y nosotros tenemos muchas más que hemos hecho sobre el Barranquete, por ejemplo, y sobre Caldero de Mojácar y sobre algunas otras más. Todas van a esos momentos. La de Curénima, que ya está publicada, también va a esos momentos. Entonces, es muy probable que en ese momento no haya enterramiento en los megalitos. Lo cual es un problema, porque como ya he dicho, todos esos muertos que nos faltan, ¿dónde rayos están? En todas las épocas. En todas las Pero épocas. también con eso que estás diciendo es que posiblemente, sobre todo en los finales, ¿no? En los que hay, no en el momento central algárico, ¿no? En esos enterramientos, a lo mejor también están indicando esa, digamos, ruptura o los intentos de ruptura, ¿no? De la manera ideológica de representarse y de justificarse, Claro, ese tipo de cuestiones. se podría pensar que incluso intentan justificar en un momento de crisis, intentan justificar su posición como élite vinculándose a ancestros de que vivieron... que de aquí y que es un malo, sino uno que era magnífico y bueno y que se enterraba en este sitio. Pero no, digo, eso, los Pero datos son los sí que es que... verdad que es una especulación, pero esta que yo estoy diciendo así, o sea, pero la explicación de que puede ser precisamente un intento de justificar una nueva manera de organizar jerárquicamente la sociedad, ¿sabes? Ahora pues, aquí entra otro problema, porque yo entramos en el nombre, una digresión que he tenido esta mañana en la clase. Porque claro, si, según el equipo de Vicente Lul, el bronce tardío, o sea, del 1500 no es Algar porque no se enterran bajo las casas, tenía que aplicarse en un cuento y tampoco sería Algar entre el 2200 y el 2000 que no hay enterramiento bajo las casas. Entonces, claro, si nosotros seguimos, profesor Molina, el bronce tardío argárico, con el enterramiento bajo las casas, el bronce antiguo, al menos en la zona nuclear, también es argárico, aunque no haya enterramiento bajo las casas. Pero si mantiene, uno tiene que usar el mismo, si utiliza un argumento, tiene que ser coherente. En ese momento en el que es plenamente algárico este tipo de enterramiento, ¿hay algún tipo de vestigio o continuidad en los dólmenes, por ejemplo? Algo que indique de que la gente está volviendo... Hay alguna... Yo he hecho... Tienes que también preguntarte dónde. O sea, ¿dónde? ¿En Almería, en el núcleo y en el núcleo argárico o en Montefrío? Pero digo, en el momento del 1500, dices tú, o sea, en el momento que termina el Algar, las dataciones parece que sí, que están indicando que es ese momento que se intensifica el enterramiento de los dólmenes. Pero hay alguna, claro, también es que eso como... Y antes de eso, perdón, antes de eso, ¿hay algo que indique, por ejemplo, los dólmenes, hay algún tipo de visualización en los dólmenes o algo así? Algo que indique que la gente de la Algar, propiamente dicho, seguían, por así decirlo, haciendo culto a la... Porque a raíz de lo que ha dicho Alfonso, no podría ser un poco como si con el tema de las pirámides, porque hubo un momento en el que las pirámides entraron en desuso y de repente, como para querer justificar esa vuelta al poder, se vuelve a apostar por las grandes construcciones. Sí, bueno, eso se vuelve a eso. En el momento de auge del Algar, cuando no hay constancia clara de utilización de los megalitos, pero vamos, tampoco se puede excluir porque hay algunas dataciones que caen en ese periodo. Yo he dicho la generalidad, la mayoría de dataciones son anteriores o posteriores, pero algunas caen en ese momento. Claro, que tú las quieres usar para eso, lo puedes hacer porque se ha hecho de todo. Se ha dicho que los millares, las tumbas son más antiguas que el poblado porque una datación da una fecha más antigua. Pero una datación puede haber salido mal. Se ha dicho también que los enterramientos de Darro, de aquí de Panoria, Panoría, no sé cómo se dice, se usan durante 2 periodos separados por un intervalo en que no se usan y que se usan durante 5 generaciones después de 3. Porque claro, yo veo las dataciones, y yo veo dataciones en medio también cuando veo el conjunto de probabilidad, y encima los periodos son de 4, el primero me parece que son de 400 años y el último de 300. Si 400 años son 5 generaciones, pues debe ser gente que vivía mucho, porque yo sé que una generación son 20 años. 25 como mucho. Entonces, por decir, yo especularé, pero que otros también. Es decir, tú, este desarrollo teórico
Yo intento que tenga coherencia con lo que dice el dato y algunas cosas, pues seguro, vamos, y a mí ya me ha pasado, ¿eh? Yo tengo cosas que decía hace 20 años y ya no me las creo, y lo he dicho. Y pues, hoy he presentado cosas de Millares. A mí si hace 10 años hubieran dicho que en la muralla de Millares tenía un papel simbólico fortísimo antes de la construcción de la Barbacana, hubiera dicho que eso son especulaciones postprocesuales. Pero si me encuentro una estatua menil en la puerta y después veo que los ídolos están en la torre y en el otro extremo hay una tumba con una estela, pues digo, mira, algo hay. No quiere decir que no sea una muralla, porque una muralla es, y está reforzada y tal. Pero también hay una capilla en la muralla de la Albaicín. Sí, Y sobre las sociedades precapitalistas, la unión sagrado-profano es estrechísima, ¿eh? Pero que las cosas cambian y yo puedo cambiar de opinión y tal. Yo intento, cuando escribo, sobre todo cuando hablo se me escapa un magazapo, ¿eh? Luego a lo mejor me escucho, me veo el vídeo y digo, hostia, qué barbaridad dije, ¿eh? Cuando escribo intento que tenga una cierta coherencia. Hombre, es que hablar muchas veces, cuando uno habla de reflexiones que ha hecho antes, ¿no? Quiero decir, que ha hecho tú en tu casa y luego vienes aquí y tal. Pero claro, hablar es como diría Kant, es un accidente, ¿no? O sea, es algo que está pasando ahora, ¿no? Así. Mientras que escribir es una cosa que se hace de manera reflexiva. O sea, tú escribes y luego te lo lees y dices, esto no está bien, ¿no? O esto no expresa exactamente lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, el proceso de escribir no es accidental, ¿no? Es un periodo de tiempo muy grande y está, digamos que, asentado, ¿no? Bueno, lo digas, decía algo. ¿Qué opináis vosotros de esta suerte de propuestas neodifusionistas que se están poniendo sobre la mesa a raíz de los análisis de ADN y de la posible procedencia de poblaciones del Mediterráneo Oriental? Y de las estepas rusas, ¿no? Están incluso a un tiene mucha fe en la ciencia, pero también está educado en el antidifusionismo y esto le puede meter la mano. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opináis vosotros de esto? Bueno, yo soy bastante cauto. O sea, no soy excesivamente crítico, porque no creo que no haya nada detrás de lo que están sacando, ¿eh? Pero creo que se está exagerando, porque las muestras que se están utilizando son... El estudio más grande a lo mejor tiene 100 muestras, ¿eh? Y como decíamos, nos faltan muchos muertos. Ya estás hablando de muchas muestras. Sí, pero bueno... y luego también hay que separar. Una cosa es decir que viene gente de la Centro Europa en época campaniforme, cuando llega el campaniforme, entonces hay un elemento que discordante con lo que existía aquí hasta ahora y que después se empieza a imitar. Y otra cosa es decir que llega gente que sustituye a la población masculina de aquí. Y eso es donde se ha visto. Si hubiera sustituido a la población masculina de aquí, la cultura material hubiera cambiado radicalmente, aunque la sigan haciendo las mujeres la cerámica y otras cosas que la hacen los hombres, ¿eh? Pero aunque además, sean un machista. Además, eso no lo consiguieron ni los nazis. No, ya, bueno, pero es que es imposible. Y tenían una estructura... Y en el caso que tú que te estás refiriendo, incluso, porque has puesto el caso del Mediterráneo Oriental, supongo que estás refiriendo al artículo de Villalba Mocón, firmado por Vicente Luz, que es más reciente. Ese todavía es que es mucho más peliagudo. menos muestras. Claro, es que de toda la muestra que tienen, según ellos, hay uno que viene del Próximo Oriente. Después que le hacen un montón de análisis matemáticos, que hay que entenderlos, y yo ya me gusta mucho la matemática, estudiaba en el instituto, pero con la de para hacer letras. Entonces hay niveles que yo no llego. Pero por mucho que lo he leído, es que me parece que no sale lo que ellos quieren. Es que hacen la muestra y sale un nivel de fiabilidad bajísimo. Entonces te dice que eso es lo que cualquiera estadística te dice que esto no es significativo. No es significativo y no vale. Entonces, pero como ellos tienen la fortificación de la Bastida y según ellos es mediterránea, cuando se parece a los Millares un montón, pues tiene que haber un Mediterráneo allí. Entonces, mientras que los del centro de Europa parece que están... Y no quiere decir que no venga gente del Mediterráneo, que yo estoy seguro que sí, porque viene marfil, africano, asiático, hasta el sur de Italia hay micénicos que... Está hablando de desplazamiento. Una gente habla de que determinada gente se mueve, incluso grupos grandes, pues se mueve esa gente, grupos grandes, que se asientan en un lugar determinado.
Y otra cosa es decir que la población sustituye a la que había aquí. Esas son dos cosas diferentes. Entonces, yo creo que verdaderamente se está mostrando que hay desplazamiento de población, cosa que el antidifusionismo había cancelado, como si la gente no se moviera, cuando las extensiones de tierra en Europa, en el fondo caminando 6 kilómetros a la hora, pues 1.200 kilómetros hasta Barcelona, pues son 200 horas. Son en 10 días, está allí. Entonces, Un mes, da igual, pero vaya. sí, que Camina todo no el día, es te cansa de tan, ir pensar que la gente se desplaza no es tan raro. A otra cosa es decir que esta gente viene y se machaca todo el que vive aquí, es que ya, como tú decías, estamos a nivel de, no de los nazis del que se machacaban, sino a nivel de la ideología nazi para justificar la expansión de los indoeuropeos. Es que son dos cosas diferentes. Entonces, yo eso no me lo creo. Que se mueva la gente me lo creo, pero además soy cauto, digo, no creo ni siquiera que se mueva a los niveles que parece que nos están dando los resultados. Yo recuerdo hace muchos años que empezaron a hacer los estudios genéticos, hablaban de la Eva negra, Sí. y pues ha ido cambiando, y ahora cada vez el origen del Homo sapiens Sí. te lo llevan más hacia Pero- atrás, pero- más antiguo, y en sitios todavía más lejanos. Pero que también la cuestión es, el análisis genético no es que hayan hecho digamos, una lectura del genoma de esa persona, sino que han encontrado una serie de marcadores, ¿no? Ahora, claro, pero esos marcadores son exclusivos. Las poblaciones de antes no los tenían, ¿sabes? Esos marcadores, yo qué sé, hay algún tipo de problema aparte de la significación estadística que pueda tener, ¿no? Hay algún tipo de cuestión, porque claro, según eso, ¿sabes? Nosotros somos neandertales, porque nosotros tenemos marcadores hasta un 4% de neandertales, ¿no? ¿Sabes? Entonces, todos provenimos del Próximo Oriente, que es por donde salen los neandertales más antiguos. Yo qué sé, todos los pelirrojos, que es un gen que parece que es de origen oriental también, que hay Irlanda. en Irlanda y en Inglaterra, que son de origen oriental, quiere decir que las poblaciones que están allí son, pues sí, hay un marcador, pero hay otras cosas, ¿no? Y yo, sinceramente, yo creo más en el mestizaje, en este caso, ¿no?, que en la aniquilación. O sea, de otras cosas, No, porque... pero vamos, aniquilaciones pudo haber, creo que digo, pero en un punto concreto. O sea, llegaron una banda racial que Sí, venía desde claro, Europa y y llegaron hicieron- así. a Aragón, al pueblo de Aragón, por poner un ejemplo, y se cargaron a todos que allí. Pero no es que se cargaron a todos que hay en la península ibérica, que no hay quien se lo cree. No, pero Es que- además, no es solo que- eso, sino que es que luego hay otro problema. O sea, hay otro problema. Y es lo que se llama el problema de la deriva genética. Es decir, que tú necesitas una población de un determinado tamaño para ser viable. Es decir, ¿cuántos vinieron? 2 millones. Entonces sí, no hay problema, se cargan a todos los otros y ellos tiran para adelante. Ahora, si tú me estás diciendo que es una banda, ¿no?, que vienen 100 personas, hombre, 100 personas está ya en el límite de que la variabilidad genética no empieza a funcionar, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que es que dentro de 5 generaciones No, que hay hay un- tantas mutaciones chungas que la gente que desaparece. O sea, que la población desaparece porque creas infertilidad, ¿no?, como consecuencia de la variabilidad. No, pero lo que Entonces, dicen esto es que estos se casan con las mujeres aquí, que matan a todos los hombres. pero es que eso es, vamos, eso sí que es una explicación ad hoc. Además, Ad hoc. una explicación. O sea, lo menos científico que hay en explicación, es decir... Eso que dice es referido a algo de Centro Europa. Sí, bueno, de Centro Europa, no de Centro Europa, de más allá de la estepa rusa, ¿eh? Sí, bueno, son los kurganes, pero sí, que pasan por Centro Europa, por el Claro, campaniforme, y a través del porque no van a venir campaniforme ni llegan Iberia, hasta aquí. tendrán que pasar por Europa, ¿no? Pero vamos, que es que no hay ningún lugar de Europa que haya una discontinuidad. Lo que hemos estado hablando antes del bronce, el cobre, el bronce, lo he dicho yo en eso, que no hay una discontinuidad tan radical como lo que normalmente se presenta. Y entre el bronce y el bronce final tampoco. Las fuentes de carena alta derivan de las fuentes de carena alta del bronce tardío y a su vez estas del vaso carenado. O sea, y la cerámica argárica deriva de la cerámica campaniforme. Sí. Y entonces, y la cerámica campaniforme, hay quien piensa que deriva de los copos canelados del estuario del Tajo. O sea, que no hay... Eso es solo hablando de la cerámica y en la industria lítica, que se ve, es que entonces, si hubiera una institución de ese tipo, se debería en el registro. De hecho, las explicaciones difusionistas tradicionales eran más coherentes, porque cuando decían algo de eso es porque encontraban
vacío, porque muchas veces tenían que pegar saltos, no estaban bien tratados los contextos, te ponían una cosa al lado de otra, cuando había una separación a lo mejor de 2000 años en medio que no tenían datos, entonces veían esos cambios y decía, pues aquí es que había una sustitución poblacional, pero cuando no hay ningún cambio de eso, es que es imposible que haya una sustitución poblacional. Entonces yo no los veo. Es que no cambia la cultura, ¿verdad? Lo que tú también estabas diciendo antes. Incluso cuando hay invasiones, porque los pueblos del mar invaden Palestina. ¿Y Egipto? Sí, pero bueno, Egipto al fin, puede decir que llegan y son derrotados, aunque eso de Ramsés dice que los derrota, pero hace falta verlo. Pero bueno, en Palestina sí están los filisteos y tienen continuidad con la cultura material anterior. O sea, que no es que se han cargado a toda la población que vivía en Palestina, los filisteos. Eso no es, son exageraciones que son muy peligrosas. Mucha gente que firmaba ese artículo que después salió a criticarlo. Claro, porque tú firmas ese artículo, sale en Nature, tiene un impacto y tal, pero luego cuando ves lo que has firmado, dices, hostia. Bueno, luego están las redes sociales, porque bueno, yo creo que ese es otro debate. Es otro debate. Y el problema es donde yo recuerdo, y mira la cola que está teniendo, ¿no? O sea, El hombre de Orce se publicó en El País. O sea, no se publicó en ninguna revista, ni en Nature, ni en el trabajo, ni cuadernos de prehistoria de la Universidad de Granada. Se publicó en El País, ¿vale? Se publicó en El País. Por decir, el problema que tiene esta cuestión es que, claro, El País es un periódico y las redes sociales no se dedican digamos, a la validación de las hipótesis, se dedican a otras cosas, al clickbait. Y si tú pones, llegaron no sé cuántos de no sé qué, todo el mundo pica, ¿no? Y dice, coño, ¿qué es esto que estoy viendo? Y pica. Y yo vivo del clickbait, ¿sabes? Y entonces, el problema es ese, ¿no? O sea, que luego las redes sociales y el relato que se construye a partir de las redes sociales, a lo mejor no es ni lo que está diciendo esta No, gente. pero en este caso sí estaba relativamente basado en lo que decía. Lo que pasa, hombre, no tan de manera tan radical, pero sí. De hecho, ese es uno de los primeros artículos. Después hay más, y de muchos equipos, y dicen cosas que se parecen, pero son diferentes. Por ejemplo, los artículos de Olalde y los artículos firmados de Diosera llegan a conclusiones que incluso parecen contradictorias. Los artículos de Valdiosera, carta de la Universidad de Burgos, que podía haber venido a la Universidad de Granada, esta chica, pues ya dice que sí, que hay diferentes líneas genéticas, pero no es que predomina una tampoco, ni en el campaniforme ni en la edad de bronce, porque allá le han salido que hay de todo, pues como debe ser. Que es lo más normal. Es lo más normal. Por eso digo que yo soy cauto, porque hasta que ya haya más y empiece la cosa a normalizarse, pues no hay que... Y ya he puesto el ejemplo de la Eva Negra, porque eso cuando yo estudiaba era eso, y luego al final ya va que si el Homo sapiens tiene ya 200.000 años en África, pues decían que era ¿cuánto dijeron al principio? 18.000 o así era. Sí, bueno, no llegaba a 100.000, pero de todas No, maneras... 18.000 decían, me parece. Sí, así. Pero bueno, además, esa por ejemplo es también otro titular de Twitter. O sea, tú pones Eva Negra y todo el mundo clica, ¿sabes? Ahora tú pones ADN mitocondrial femenino, no clica ni Dios, ¿sabes? Ni Dios.